Saludos amigos, gracias por acompañarnos en nuestro programa Así Vamos. Hoy tenemos un contenido interesante. Una primera entrevista con el doctor Emerson Soriano sobre la elección de la Cámara de Cuentas y su funcionamiento. Una segunda entrevista con el doctor Carlos Gimbernard sobre la seguridad ciudadana y la reforma policial. También tenemos nuestro contenido, una encuesta que opina el pueblo sobre la reforma policial. Así vamos. Adelante. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Esta semana la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludo, mi gran amigo Emerson Soriano. Hola Héctor, un saludo a toda la teleaudiencia de Así Vamos y un saludo para ti. Para mí es un honor que compartamos esta entrevista aquí, que vamos a hacer como una especie de diálogo sobre temas que tú, que tienes experiencia, porque además de tu condición de un profesional del derecho, de una persona que ha estado en cargo público, tiene una experiencia de Estado importante. Yo diría que el tema que vamos a tratar en esta primera parte, que es la Cámara de Cuentas, a propósito de que el Senado de la República en estos días decidió posponer el informe para recomendar la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas. Que tú nos pudieras explicar eso y qué perspectiva tú entiendes de la Cámara de Cuentas que el país necesitaría, o sea, como el tipo de gente, vamos a decir, el perfil de la gente que debían ser miembros de una Cámara de Cuentas en la actual coyuntura que vive la República Dominicana. Mira, Héctor, lo primero que yo fui concursante, ahora postulante para la Cámara de Cuentas, para miembros de la Cámara de Cuentas ahora, y lo primero que yo hice fue un exordio explicando que el mundo entero, la democracia está en déficit, está en crisis. Y está en crisis porque con independencia de los factores más determinantes de la inviabilidad de la democracia actualmente, que son el terrorismo, el narcotráfico y la migración. Sí. Ese problema lo enfrentan todos los países del mundo, nosotros más porque somos fronterizos. Hay un problema en el desempeño económico de los países, hay crisis económica y la gente percibe que en la crisis económica tiene un componente importante el elemento de la corrupción. De la corrupción, claro. ¿Por qué? Porque la política y el ejercicio del Estado es gestión de conflictos para proveer bienes públicos. En la medida que la gente recibe menos bienes públicos o que pasa más dificultades para accederlos, en esa misma medida se siente insatisfecho y va produciendo un enojo social generalizado. Claro. Eso ocurre en todas partes del mundo. Si tú me dijeras a mí
¿cuáles son los requisitos o los atributos que debe reunir, que debe tener una persona para ser miembro de la Cámara de Cuentas? Yo te voy a responder de una manera, de un exergo primero. John Ruskin dijo en su último discurso en Oxford, John Ruskin fue para mí el mejor crítico de arte de todos los tiempos. No podemos ponernos a pintar o a cantar para llegar a ser buenos. Debemos primero ser buenos y entonces el color y el sonido completarán lo mejor de nosotros. La primera profesión que un hombre debe aprender es a ser bueno. Y bueno implica ser un hombre honrado, practicar una moral donde en términos de razón tú prefieras el deber que las inclinaciones, porque el deber es una cosa y las inclinaciones, sí, claro, como dicen los moralistas y la moral religiosa, las inclinaciones de la carne, de los intereses. Entonces, hay que privilegiar el deber ante la inclinación. En términos de libertad, la gente tiene que ser, en términos de libertad, debe ser autónomo en vez de heterónomo. Sí, claro. En términos de razón, la moral kantiana debe ser obedecer a imperativos categóricos, no a imperativos hipotéticos. Lo que te dice tu interior, no lo que te vaya a dirigir otro y decirte, mira, esto puede ser de tal manera, y te hace un dibujo, sí, un diseño de las cosas, y convencer. Tú tienes que tener tu propia convicción de que las cosas deben ir por un rumbo y tú aplicar eso. Eso es lo que llamo imperativo categórico. Esa es la característica que deben tener los miembros que vayan. Sí, y sobre todo debe tener la capacidad de distinguir el mundo inteligible del mundo sensible, porque los romanos decían que la vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. Sí. Si tú, cuando tienes la obligación, no de aplicar la norma, porque en la Cámara de Cuentas como órgano superior de control de fondos públicos, superior externo, control externo, no tiene la atribución de aplicar la norma, con excepción de a tomar algunas medidas previsoras, cautelares, pudiéramos decir, por extensión, aplicando una norma que hay, una figura que hay del ejecutor público que tiene el código tributario para el cobro de tributos. Sí. Puede tomar medidas de seguridad, puede, obviamente, porque hay un tipo de responsabilidad patrimonial. El funcionario que obra mal compromete su patrimonio personal. Claro. Está establecido ya en la ley la responsabilidad patrimonial. Perfecto. Entonces, el funcionario que compromete su responsabilidad patrimonial, cuando seguido la Cámara lo advierte, lo tiene como hallazgo, no tiene que terminar ser conclusivo conclusiva su auditoría, tiene las facultades de, por medio de resolución, instituir un ejecutor, tomar medidas de seguridad, así sea embargos conservatorios, hipotecas judiciales provisionales, hasta tanto entonces ponga a disposición de la justicia el caso, sí, y la justicia, cuando determine la culpabilidad, tiene de dónde se va a cobrar los fondos que ha dilapidado o que ha hecho de los que ha hecho mal uso el funcionario público. Entonces la Cámara no tiene esa función sancionadora, pero sí tiene una función de previsión y de identificación de las infracciones de tipo penal solamente a título de infracción y de determinación de la de responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. En esa dirección, una buena Cámara de Cuentas, vamos a decir, integrada por miembros correctos, puede ayudar mucho a lo que se está planteando ahora de la transparencia en el uso de los recursos públicos, pero también a reducir los niveles de corrupción. Pero claro que sí, una buena Cámara de Cuentas, una verdadera Cámara de Cuentas sería el instrumento idóneo para coadyuvar en la reducción de la corrupción. ¿Y lo puede hacer de manera preventiva? Lo puede hacer, no, de manera preventiva. Hay 4 tipos de controles de fondos públicos. Esto está contenido en la Constitución del artículo 245 al 50. El control interno, que está a cargo de la Contraloría General de la República. El control social, que es el que hace la sociedad. El control legislativo, que es un control digamos, de legalidad y oportunidad del gasto. Una cosa es la legalidad del gasto y otra cosa es el gasto oportuno, el gasto eficiente, en lo que hay que hacerlo.
que es más ya un control de gestión, ¿no? Y la Cámara de Cuentas, que es el órgano superior externo, de control externo de los fondos públicos. La Cámara de Cuentas no hace previsión, la previsión la hace la Contraloría General de la República en su control interno. La Cámara de Cuentas puede venir y revisar lo que ha hecho la Contraloría, pero esa permanencia a través de la unidad de auditoría interna, de darle seguimiento a al desempeño diario, lo cotidiano en una institución, lo hace la unidad de auditoría interna, UAI, que le dicen, que tiene, es una delegación que tiene la Contraloría General de la República en cada institución. Entonces, no, esto está mal, esto no está con el procedimiento, no, venga, dele para atrás esto. Y va para atrás. Y la propia Contraloría puede hacerte auditorías, pero siempre es de previsión, no es de como tú planteabas, de prevención. Es de prevención. Sí. Es de prevención. Eso va a ser la Contraloría. Sí, esa es de prevención. La Cámara de Cuentas del Control Externo es de determinación y poner a disposición de la justicia o de los órganos competentes a los funcionarios. Es de determinación exacta de ese control interno que se hizo o de esa previsión. Revisa esa previsión que hace la Contraloría. Correcto. La Contraloría, cuando hace una auditoría, casi comporta las mismas. Es más, hay una simbiosis. La Contraloría establece reglas para hacer auditorías de tipo financiero y de gestión que la Cámara de Cuentas debe asumir. Para que tú veas, y la Cámara de Cuentas a su vez supervisa lo que hace la Contraloría. Claro. Hay una especie como de check and balance ahí. Y es más, hay un comité de gestión conjunta que lo deben componer el presidente de la Cámara de Cuentas y el Contralor General de la República. Y se pueden hacer asistir de 2 o 3 técnicos también, para coordinar cosas. Correcto. Vamos a tener que hacer una pausa, con el permiso tuyo, Emerson, y después vamos a hablar... si tú estás de acuerdo con que, como miembro de la Cámara de Cuentas, participen dirigentes de partidos políticos. Vamos a preguntarte eso. Y segundo, vamos a tratar el tema después, si me hacen una auditoría en una institución que yo soy un incumbente, ¿cómo es el procedimiento después de concluida esa auditoría? Después de la pausa, con el perdón tuyo, pausamos, así vamos. Esta semana, la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Continuamos, Emerson, con esta entrevista. Dejamos en el tapete, si tú estás de acuerdo, que puedan ser dirigentes políticos o políticos o partidistas que sean miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Y cómo es el procedimiento después que la Cámara de Cuentas hace una auditoría en una institución? ¿Cómo se rinde ese informe, sobre todo ante el incumbente? Mira, lo primero que hay que determinar qué es la política. Y yo te lo voy a plantear de 2 perspectivas. La perspectiva de Bertrand Russell,
que dice, plantea que una figura que se llama el caudillo y sus secuaces, y la perspectiva aristotélica que plantea que la política no es más que el uso de la razón y el logos para dirimir en favor de la polis. Luego, toda gregariedad es política. Nosotros estamos haciendo aquí un acto de política. Todos los muchachos que están aquí, toda suerte de agrupación, de agrupamiento, para que no se confundan los términos, con tendente a un fin, a un objetivo, es político. El hombre, por eso, es un animal político, porque es gregario por naturaleza. Entonces, ¿tú compartes que pueda ser un...? Obvio. No creo que la condición de político partidista tenga que interferir necesariamente en el buen desempeño con la honradez de un individuo. Y la ley no lo impide. La ley no lo impide. No lo impide la ley. Hay una hipocresía con esta cuestión de que no queremos funcionarios políticos. Se dice no queremos funcionarios políticos o líderes políticos o miembros de partidos políticos, pero siempre lo que se eligen son los afines. Los afines a quien tenga en el ámbito de la distribución del poder la mayor tajada. Sí, generalmente la tiene el gobierno central. El gobierno tiene el poder porque el gobierno es que da contratas, el gobierno es que hace todo. Entonces, todo un país presidencialista, en este país el gobierno tiene el mayor control. Entonces, ¿qué se hace? Se monta la farsa de que yo no quiero políticos. No quiero. Pero eso quiero ser claro. Esto no es un asunto de este gobierno nada más. Eso quiere decir, no quiero políticos, pero no es que no tienen preferido. No quiero políticos ajenos. Bueno. Ajenos a mí. Pero esto no es algo típico ni particular del gobierno actual. No, claro. Eso ha sucedido en todos los gobiernos. Sí. Cada quien en su terna que envía, manda dos de los suyos o uno, y ahí mismo cogen de cada terna el que ellos recomiendan. Que yo digo que es una irresponsabilidad porque los partidos, que somos partidos políticos, debemos decir, nosotros apoyamos, estamos de acuerdo con fulano, fulano y fulano, debían de decirlo. Pero claro. Porque ¿cuál es el problema? Y después el pueblo hace una cosa que se llama control social, que acabamos de hablar ahora mismo, está establecido en la Constitución. Sí. Y el pueblo juzga, y el pueblo tiene un momento estelar en el ámbito del desempeño de la democracia, que es el día del voto. Claro. Si usted no lo hizo bien, entonces usted va para afuera. No, y además tú como partido, si tú apoyaste a Emerson Soriano para presidir la Cámara de Cuentas, si tú lo haces bien, yo como partido quedo bien. Ahora, si tú lo haces mal, al partido que van a reclamar, pues tú dijiste que apoyáramos a ese hombre. O sea, yo creo que... Yo te tengo un ejemplo de eso, Eddie Olivares. Eddie Olivares. Exacto. Fue, todo el mundo sabía de los vínculos que Eddie tenía con Hipólito, y Eddie es una persona para mí, en lo personal, en mi apreciación, voy a hacer un juicio incluso de valor, un hombre íntegro. Yo creo en Eddie Olivares y creo que no se presta para vagabundería. Y ejerció su función ahí, fue un defensor de los intereses del pueblo sin tendenciarse, sin actuar de manera tendenciosa. No te voy a decir que una que otra cosa no incidiera en el aspecto político, porque los otros que estaban también eran políticos. No, pero entonces, igual también otro ejemplo es el del Tribunal Constitucional. Milton Rey Guevara era vicepresidente del PRD. Entonces, cuando estaba postulándose para presidente del Tribunal. ¿Puede alguien decir aquí que Milton Rey Guevara se ha prestado para turchimanería? No lo puede decir. Vale. Milton es un profesional, yo lo conozco desde que yo era estudiante, acabado, un hombre que conoce el derecho constitucional, fue catedrático de Derecho Constitucional por muchos años, con una gran reputación como funcionario público, porque fue ministro en el gobierno de don Antonio Guzmán, si tú recuerdas. Claro que sí. Y un hombre con una cultura holística y sobre todo con un conocimiento del derecho constitucional, porque tú te pones a ver esas sentencias del TC, tú te pones a leerlas y óyete, tú te das cuenta que ahí hay los votos, cuando son disidentes, como quiera, tú ves que hay una formación para hacer ese tipo de trabajo. Y hay una realidad. Tú te pones a ver la valoración del Tribunal Constitucional y sus funciones. En este momento, tú puedes estar de acuerdo o no, pero es muy positiva. Mira, y la preside, saca un 90. Saca un 90. ¿Y quién la preside? Uno que fue vicepresidente del PRD. En ese momento, con el cual yo trabajé políticamente muchísimo. Pero esos son de los ejemplos que uno pone para que tú veas que pueden ser políticos que dirijan una institución como esa sin ningún problema. La clave está en Enrique IV de Shakespeare. Ajá. Sí, el Shakespeare, el príncipe Harry, le dice a su bravucón en un momento: qué deshonra para mí saber tu nombre o conocer tu rostro mañana.
tu rostro mañana, y se queda así. Entonces empezó a ver la realidad cuando Falstaff, que era el bufón, el histrión de la corte, que era íntimo, ya Enrique se convierte en sucesor y es Enrique V, y lo primero que hace es desterrarlo, el destierro. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer una gente cuando asume una función pública? Trazar esa frontera, que a veces se torna porosa porque la gente es pusilánime, trazar una frontera, una raya entre lo que es son sus intereses políticos y lo que son los intereses de la institución a la que está perteneciendo y del pueblo en sentido general. Bueno, Emerson, el tema de la Cámara de Cuentas, vamos a esperar en los próximos días, se habla del jueves en adelante, que el Senado escoja su Cámara de Cuentas, pero que lo hagan con responsabilidad los senadores, porque si usted apoya a una persona, claro, hágalo responsablemente. Si salió bien mañana, usted sale bien. Si salió mal, usted puede decir, bueno, me equivoqué. Pero hay que asumir responsabilidad en esa dirección. No quiero terminar esta entrevista, Emerson, sin preguntarte, tú que fuiste, que tuviste que ver aquí con bienes nacionales en las instituciones del Estado importantes. ¿Cómo tú ves la situación del país ahora mismo en este proceso que tenemos que vemos que el CEA y bienes nacionales, el gobierno ha decidido como que se maneje como una sola institución? Todo esto tiene que ver con la titulación, propiedad del Estado. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo hice un trabajo de 3 entregas en mi columna Oteando, el Listín Diario, para servir mis conocimientos, poner mis conocimientos a disposición del presidente de la República en lo que hace precisamente a esa fusión. Cuando yo llegué a la Dirección General de Bienes Nacionales, implementamos un seminario que se llamó Hacia una nueva gestión del patrimonio estatal, con los auspicios de Finjus y las universidades UNIBE y Pucamaima. Okay. De ahí salieron unas conclusiones importantísimas y un proyecto de ley para manejar el patrimonio estatal, tanto bienes patrimoniales como bienes demaniales, para el manejo y la gestión de esos bienes. Cuando nos centramos en bienes nacionales, nos dimos cuenta que bienes nacionales lo único que hacía era hacer un inventario de los activos fijos no financieros y de algunas propiedades inmobiliarias. No tiene ni siquiera un catastro que pueda decir, el bienes nacionales no sabe ahora mismo dónde están los terrenos del Estado. Eso te iba a preguntar. No sabe identificar de manera clara dónde están los terrenos del Estado. Cuando se hizo la ley 108-05... O sea que bienes nacionales no sabe dónde están los terrenos que tiene el Estado Dominicano. No, pero cuando yo llegué al director de bienes nacionales había una modalidad a través de un departamento de recuperación de terrenos, que lo tiene el CEA también, o lo tenía, no sé si lo han disuelto. Yo prácticamente no lo disolví, los arrinconé, porque ese era un departamento de negocios. Yo hacía un contrato con un captador de terrenos, un supuesto agrimensor, y él iba e identificaba dónde habían tierras del Estado y había que darle un 10, un 20% de esa tierra, dinero, efectivo, para que él te ayudara a captar. Y esa misma situación lo podemos tener con otras propiedades del Estado, que hay propiedades del Estado que el Estado no sabe que son del Estado. Pero claro, muchísimo. No, es que el Estado no tiene un catastro específico. Entonces yo le sugería al señor presidente Luis Abinader que incluyera a la Dirección General del Catastro. Cuando se hizo la ley 108-05, se incluyó, se fusionó Dirección General de Catastro con Dirección General de Mensuras Catastrales. Hubiera sido una gran oportunidad, porque aun cuando el catastro nacional aquí es un catastro territorial ordinario, ese geodésico, como se le llama, que simplemente identifica en términos geográficos, o sea, lugar, en términos físicos las mejoras, y en términos de precio, aun si se pudiera hacer un catastro nacional de verdad, fuera excelente, porque eso tiene una importancia en el orden tributario. Si yo identifico que fulano tiene una mejora, una finca de tal precio y una mejora de tal precio, yo puedo gravar eso. Eso tiene una importancia en el orden de las inversiones privadas, en el orden de la inversión a través de la asociación público-privada, gestión público-privada, sí, a través de la Ley General de Fideicomiso. ¿Te entiendes? Entonces eso había que hacerlo así, había que meter a la Dirección General del Catastro Nacional, pero implementar lo que se llama un catastro multifinalitario, lo suelen decirle. Okay. Tú sabes que en Estados Unidos, tú no has visto cuando hay una película que hay un tipo que está secuestrado, tiene un secuestro, ellos ponen un mapa y dicen, mira, por ahí abajo hay una red que llega a tal sitio. Sí. Pero el catastro multifinalitario tiene
redes de eléctricas, redes telefónicas, subterráneas, todo eso lo tiene. Bueno, y eso contribuye al desarrollo. Emerson, concluimos esta entrevista con eso que tú acabas de señalar. ¿Tú entiendes que Bienes Nacionales, el CEA y Catastro Nacional es la línea para hacer el trabajo que se ha planteado el presidente Luis Abinader? Sí, con la consecuente depuración y expulsión y desvinculación de los empleados que no están haciendo nada ahí, porque el Estado hay que eficientizarlo. Yo hubo de quitar 526 personas que no estaban haciendo nada en Bienes Nacionales. Perfecto. Muchas gracias, Emerson, por esta entrevista tan interesante. A los amigos, así vamos. Muchas gracias por compartir con nosotros este programa. Bueno, después de esta entrevista con el amigo Emerson Soriano, vamos a pasar a otra entrevista interesante con el doctor Carlos Gimbernal sobre un tema que está en el tapete nacional, la reforma policial, el tema de la seguridad ciudadana. Así vamos. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Esta semana, la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos, don Carlos, amigo y hermano. Carlos Gimbernal, experto en asuntos de seguridad, investigador en asuntos de seguridad, en reforma policial, en política, en asesoría empresarial. Demasiadas funciones, Carlos, y experiencia que tú tienes en todos esos ámbitos. Para mí es un placer y un honor compartir contigo este programa, que quiero que hablemos, óyeme bien, Carlos, del tema de la seguridad ciudadana y la reforma policial que está en el tapete. Pero primero quiero agradecerte esta oportunidad de que tú estés aquí compartiendo con nosotros este programa, esta entrevista. Saludos. El honor es mío, hermanito, de verdad. El honor siempre lo ha sido, compartir contigo. Tengo la dicha de que hace unos años te conocí y trabajamos juntos en proyectos que, dicho sea de paso, fueron exitosos. Sí. Y gracias en gran parte a tu participación y al uso de tu talento. Yo soy testigo de eso. El tema de la reforma policial que está en el tapete ahora y de la seguridad ciudadana, tú que eres un estudioso que tiene años, que ha participado de planes, proyectos sobre el análisis de nuestra Policía Nacional, sobre el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo tú ves eso, Carlos? Nosotros quisiéramos como que tener un enfoque de la problemática y de cómo debíamos enfocar o plantear la solución de ese tema. O abordar ese tema, porque soluciones tan rápidas no podemos verlas. Así es. Bueno, mira, lo que pasa es que se está viendo o se está mencionando el problema de la Policía Nacional. Y el problema de la policía no es un problema coyuntural, sino estructural. Adicionalmente, es como si me mencionaran el universo, entonces yo lo único que veo es la luna.
Esto es un problema social de enormes proporciones. De hecho, la policía es un resultado de la sociedad, no la sociedad de la policía. Okay. ¿Okay? Entonces, el problema ya de la sociedad, en el caso particular de la seguridad ciudadana, que es importantísimo, la seguridad ciudadana, de acuerdo a las Naciones Unidas, es la prioridad número 2 de la humanidad, después de la salud. Oye, la importancia que tiene. Porque claro, si tú no estás seguro, tú no haces nada con casa, ni con trabajo, ni con vivienda. Ni con dinero. Ni con dinero. La seguridad ciudadana es imperativa, hoy más que nunca, ¿okay? En un mundo globalizado. Entonces, no podemos cargarle el dado a una sola institución dentro, es decir, no podemos solamente mirar a la luna cuando la galaxia en la cual formamos parte de nosotros no lo vemos, y no vemos que la luna es un resultado de un proceso, ¿verdad? O sea que no podemos ver la seguridad ciudadana nada más viendo la policía. No, imposible, imposible. En la seguridad ciudadana es como una mesa de 4 patas, en donde una pata es la policía, okay, que es la institución que usa la fuerza, que está, su responsabilidad es la única que usa la fuerza para hacer valer las leyes. Okay. La otra pata de la mesa es el Ministerio Público. Perfecto. En este caso los fiscales. Los fiscales, que representan a los ciudadanos. A la sociedad. A la sociedad, ¿ok? Claro. Entonces, siempre deben trabajar juntos, la policía y el Ministerio Público. Ajá. La policía investiga los crímenes junto al Ministerio Público. La tercera pata es la justicia, los jueces, ¿ok? Y la cuarta pata es el sistema de reformatorio, como diríamos. O sea, las cárceles, ¿viene siendo eso? Las cárceles, sí, pero las cárceles en nuestro país son inventario de criminales y de gente que lo que va ahí es a empeorar. A empeorar, exactamente. Es decir, en ninguno de las patas de la mesa hay realmente una estructura que garantice que la seguridad ciudadana funcione. No la hay. Hablamos de la policía y tú mañana haces lo que tú quieras en la policía, pero si cualquiera de las otras patas no funciona, ¿qué pasa? La mesa se cae, se tumba. Ahora bien, ahora se está hablando de la policía. Ocurrió un evento muy penoso, muy lamentable, realmente, pero esos eventos ocurren diariamente. Ese es el caso de Villa Altagracia con los pastores. Con los pastores que, bueno, se les ha dado una publicidad enorme, y vuelvo y reitero, eso está bien, y yo creo que toda la ciudadanía está compungida por ese evento, pero la realidad es que no podemos ver los efectos, sino tenemos que ver las causas. El origen del problema. El origen del problema. Y la policía es una institución que tanto sus miembros como la sociedad sufren de la problemática que existe. Porque tú no puedes tener una institución que está encargada, o como la gente la ve, encargada del orden público, ¿verdad? Y de la seguridad ciudadana, cuando per se no es ella sola, ¿verdad? Tú no puedes esperar que un joven que acaba de salir de un 8º curso vaya a una universidad, a una competencia de matemática o de física cuántica y que salga ganador. ¿De qué está formado la policía, desgraciadamente? Bueno, ahí hay gente muy buena, ahora hay gente que entra dentro del conjunto de la estructura que tiene esta nación criminal, de todo lo malo. Pero tú quieres decir que entonces la policía que tenemos es una expresión de la sociedad que tenemos. Totalmente. Así mismo. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Y nosotros somos los primeros que tenemos que entender eso, no solamente para transformar la cultura y lo que tiene la policía, sino transformar todo el sistema, que incluye lo que te dije. Sí. El asunto no es a quién tengamos ahora como jefe de la policía o a quién tengamos ahora como Ministerio Público, ¿verdad? Ni a quién tengamos los jueces, ni a quién... No tiene que institucionalizarse. Entonces, el policía, dicho sea de paso, o dentro de lo que existe en la policía,
eso se ha prostituido desde hace mucho tiempo. De hecho, la policía, ¿de dónde provienen los miembros de la policía? Trujillo tenía un ejército y convirtió parte de ese ejército en policía. Por lo tanto, el entrenamiento, la filosofía, la visión, la misión que está en la policía y entre su gente son de que es militar. Es la cultura trujillita. Exactamente, todavía viene de ahí, que fue, a Trujillo se lo enseñaron los americanos. Sí. Había que tener fuerte porque en ese entonces en el país había un problema enorme. Claro, habían 10, 15 casi que gobernaban el país o que manejaban y que eran ingobernables, ¿verdad? No estoy justificando nada, sino estoy diciendo lo que ha ocurrido. Hay policía bueno, pero hay policía malo que obedecen a esa cultura. Como hay personas buenas y hay personas malas, hermano. Es una sociedad, como existe el día y existe la noche. Esa es, vamos a decir, una descripción del panorama que tenemos: policía, sociedad, ministerio público, todo lo que tú has dicho. Pero en lo inmediato, en este debate ahora, ¿qué debemos hacer, Carlos? Bueno, lo que debemos hacer es, en primer lugar, entender la realidad. Sí. Que la realidad está enfocada no necesariamente en la policía solamente. Exacto. Sino, si hacemos eso, estamos perdiendo. Óyeme, lo que estamos haciendo es una humarada muy grande que está tapando realmente el verdadero problema que está ahí. Tú tienes una infección en una muela y tú vas a un dentista, el dentista te dice, tómate esta aspirina o este calmante, déjame ponerte una inyección. Y tú te vas y se te quita el dolor y tú crees que está... Pero realmente no se enfrentó la causa por la cual tú tienes el dolor de muela, ¿verdad? Claro. Que tal vez es un acceso, es una infección, que hay que darte antibióticos, etcétera. Vamos a hacer una pausa ahora, con el permiso tuyo, Carlos, y en la próxima parte de la entrevista vamos a entrar entonces qué hacer, que tú puedas decirnos a nosotros, por ejemplo, en este año, está bien, vamos a trabajar para modernizar la policía, renovar todo lo que tú quieras, pero vamos a aterrizar, vámonos a lo práctico. ¿Qué debemos hacer de ahora en adelante para mejorar esta situación? Con el permiso tuyo, pausamos. Esta semana, la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Si los papás no corrigen los hijos, ¿qué pasa? Los hijos todo el tiempo tienen que estar haciendo lo mal hecho y haciendo barbaridades. Hay que comenzar por lo grande para poder reformar la policía. Porque no sirve de nada tú darle golpe al hijo si tú es peor que él. La policía necesita gente más técnica, porque hoy, en el pasado los policías tenían más entrenamiento
policía duraba 6 meses en una academia, salía preparado. Ahora los policías, en la policía lo que hay es mucha política. Hay que evaluar a cada uno de los integrantes, hay que buscar y enlistar a personas, a jóvenes que de verdad tengan valores y un sentido de pertenencia social para cuidar, sobre todo cuidar, que es para lo que está la Policía Nacional. El criterio que tiene la gente del que decide ser policía es que va a buscársela, como dice la gente popularmente, de manera tal que la policía debe mejorar su estilo de vida y una serie de garantías tanto a los miembros de la institución como a sus familias. Bueno, Carlos, nosotros hicimos una encuesta en la calle para preguntarle a la gente qué opinaba sobre la reforma policial y la policía. Tú que has estudiado mucho el tema de la seguridad y la propia Policía Nacional ha hecho trabajo de investigación. Yo siempre he dicho que la seguridad es un tema que debe estar alejado del debate político partidario, que es un tema del país. ¿Cuál es tu enfoque? Tú siempre lo hablas con sinceridad. Sobre todo en este caso, sí, yo lo digo muy claro, sí, aquí viene cada quien con un librito, uno sale con otro, todo, pero vamos a hacer un plan del país, sí, que a 20 años, pero no salgamos de ahí, pienso yo, sí, como político. Es así, mira, no sé qué tú piensas. Mira, es natural que ahora haya una reacción de la sociedad que no está muy bien documentada y eso es natural. Y su reacción es más emocional que racional. Okay. Y eso es normal. Oye, asesinaron a 2 jóvenes valiosos. Y la policía vive haciendo todo eso. Entonces, una indignación. Una indignación, sí, que inclusive ha sido robustecida por declaraciones de altos niveles. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, obviamente, la encuesta debería ser 100 o 98 al reto. Eso es natural. Ahora bien, el hecho que la encuesta refleje eso, dentro de 5 meses pasa y se hace cualquier cosa. Si tú haces una encuesta y esa encuesta no va a ser la misma. Claro que no. Eso te lo gana. ¿Por qué? Porque la realidad oí a alguien decir que había que cerrar a la policía. Oí a alguien decir que había que reformar a la policía. Un montón de cosas referentes a, primero, cómo tú cierras la policía. La reforma de una institución de la naturaleza de la policía tiene más miembros que la Fuerza Armada. La policía es una institución que trabaja 24 horas del día, todos sus miembros, cosa que no ocurre con ninguna otra institución, ¿tú entiendes? Pero adicionalmente a eso tú tienes a personas que lo que ganan son 5,000, 6,000, 7,000 pesos. ¿Y cómo tú le puedes exigir en primer lugar, en términos académicos, en términos de entendimiento de su verdadera misión, cuál es su responsabilidad, cómo se mide su responsabilidad? Es un trabajo muy arduo. Para hacer la transformación que requiere el cuerpo del orden público, para no mencionar, para decir, sí, eso se toma 10 años, eso no se hace de la noche a la mañana. Correcto. ¿Te entiendes? Eso es una transformación, eso no puede ser de la manera en que la gente quisiera, que ya mañana cuando yo despierte, bueno, cambia al jefe de la policía ¿Y qué? Y sigue el sistema, porque es un problema sistémico, es un problema estructural sistémico que viene desde hace un montón de años. El policía que está ahí, que se engancha, inclusive un montón de ellos tienen que pagar para que lo enganchen o tienen que hablarse con un amigo. No van ahí por mérito, claro, ni por estudios. Mira, ¿no, Carlos, yo veía un estudio que hicieron sobre los miembros de la Policía Nacional, y la mayoría de los que se enganchan, sí, corresponden al sur, que es la zona más pobre del país. Así es. Porque ese es un dato interesante que te dice a ti cómo se ve a la policía, que es como una manera de tú buscar una oportunidad de ganarte unos centavitos. Pero en primer lugar no estás preparado para cumplir el deber que exige ser miembro de la policía. Y una sociedad como hoy. Exactamente. Entonces trabajando en una sociedad. Inclusive tú puedes ser, yo conozco policías muy íntegros y muy rectos, que tratando de actuar, lo han psiquitrillado, como dicen aquí. Sí, es decir, lo han sacado de la... Y que han boicoteado planes de Nosotros hicimos un trabajo y a las personas más que encontramos más idóneas, con una moral del carajo, una ética que me parecía a mí imposible cuando yo llegué. Óyeme,
pero a esa persona lo marginaron, a esa persona se le saca, porque a esa persona, en primer lugar, tal vez no tienen la conexión política que lo empodere a seguir eso, ¿verdad? Y entonces eso lo único que sigue es empeorando la situación. Tú le estás echando más leña al fuego. Ajá. ¿Tú entiendes? Entonces, para eso tiene que haber una voluntad política enorme, para eso. Y realmente estructurar un plan estratégico de cara a cómo se va. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo, el propósito de ese plan estratégico? No es reformar la policía, no, es hacerla eficiente. Es hacer eficiente, hacer posible de que haya una institución que coordine con las demás instituciones de la... ¿Tú que conoces a la policía? ¿Tú crees que ahí hay la persona, vamos a decir, los policías con los cuales se puede hacer ese proceso? Pero yo creo que debe haber. Claro, porque yo creo que debe haber. Yo veo la profesionalización de muchos policías. Debe haber. Sí. Ahí hay gente buena. Ahora, de que la gran mayoría pertenece a un sistema que no viene de ahora, que viene desde hace muchísimo tiempo, en donde son parte de todo el tinglado, de todos los elementos que hay en este país que quebrantan la ley. O sea, que eso me recuerda a mí que tú estás hablando de la policía, de esa cultura trujillita. Cuando yo comencé a trabajar en el Banco Agrícola en el año 1975, yo me encontré con esa cultura trujillita del Banco Agrícola, que los agentes de crédito, cuando veían a un agricultor, la visión de ellos no era que el agricultor produzca, de facilitarle eso, no, sino que cuando le prestaban los cuartos era cobrarle aunque el hombre se muera. Así es. Y yo dije, ¿qué es esto? La cultura trujillita. O sea, no veían al agricultor como un productor, lo veían era como un cliente. Igual que cualquiera, que si tú no pagabas, aunque se te perdiera por un ciclón, tú tenías que pagar. Así mismo. Y te expropiaban la propiedad si era un crédito hipotecario. Y yo decía, y eran como persiguiéndote, como si fuera delincuente que perseguía a un agricultor. Así es. Y cuando yo averiguaba, decía, la mayoría de los inspectores y el personal que estaba ahí, tenía la cultura trujillita. Todavía hay gente ahí. Todavía hay gente ahí con esa mentalidad. Cuando fuimos llegando a agrónomos, incorporando al Banco Agrícola, comenzamos a una mentalidad diferente al agricultor. Era buscándole la vuelta para que tú puedas producir, cómo te hacemos objeto de crédito. Era otra visión. Y ahora que estoy yendo a la policía, porque aquí hay varias instituciones que tienen todavía esa cultura trujillista. Pero hay gente que todavía piensa en Hitler, en el nazismo y en Trujillo. Imagínate, eso no es una cuestión fácil de cambiar. Yo estoy de acuerdo contigo. Y lo que ha sido ese... Fíjate, adicionalmente a eso, tenemos que entender que la policía hay que educarla y crearles objetivos medibles en el término de que tiene que ser una institución no solo correctiva. Es decir, tú no puedes salir porque te dijeron que robaron una jipeta o hicieron tal cosa y hay que poner un retén y caerle atrás a alguien, o alguien mató a 5 o a 10 o el otro hizo tal. Entonces tú ir detrás de eso, porque eso es una cultura forense. ¿A qué me refiero que forense? Que tú actúas después del hecho consumado. La policía tiene 2 roles. Tiene el preventivo, que es importantísimo. Que ahí es donde debe estar, en la reestructuración que nosotros hicimos en la policía orgánica. El principal rol que jugaba la policía era el preventivo. El preventivo. ¿Y cuál es el preventivo? El preventivo es que un área, una división de la policía se dedica a prevenir la criminalidad. ¿Y qué es prevenir la criminalidad? Tiene que tener una asociación con los barrios, identificar a los líderes de los barrios, identificar, involucrar a los sacerdotes, a la gente de los clubes barriales. ¿Pero para qué? Para ayudar a la comunidad, al barrio, que se multiplica y se convierte en este país, ¿verdad? En muchos barrios, a que el desarrollo de los jóvenes vaya en función de una conducta nueva, porque ahí eso es lo que tú tienes que enfrentar, porque lo demás, tú lo que te va a volver, tú vas a tener más médicos forenses que nada, y es verdad, sí, claro. El gran rol, y eso es parte del plan estratégico fundamental, ¿verdad?, de las acciones que hay que hacer del plan estratégico, que se identifique con la sociedad, que no cuando vea a un ciudadano que cometió un delito o que violaste una ley de tránsito, te diga, no, usted venga y te vea como un delincuente. Claro. Es decir,
Y eso es parte de la cultura que tienen los dos, que tenemos los dos. Es decir, que tiene la sociedad y que tiene... Tú me paraste, no, pero yo voy a llamar a fulano. Atrévase a pararme. Mire, usted no me puede poner esa multa. Y no, pues, es así, pero estamos hablando de multa, pero es en sentido general. En sentido general. Bueno, gracias, Carlos. Hemos terminado la entrevista. Después vamos a tener que seguir con este tema porque esto no se queda aquí. Para otra próxima entrevista que vamos a seguir ya profundizando mucho. Muchas gracias por esta Gracias a ti, gracias a ti. Pausamos y así vamos. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Esta semana, la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ante los acontecimientos que se han generado por la situación que se produjo en Villa Altagracia, el acribillamiento vulgar de 2 pastores jóvenes dominicanos por parte de miembros de la Policía Nacional, hay una indignación en todo el país. Y esto ha traído como consecuencia de que la gente entiende que el presidente de la República ha designado una comisión integrada por 21 personas para un planteamiento, una propuesta, una recomendación de reformar a la policía. Esa propuesta puede ser bien intencionada, puede tener la mejores de los deseos del presidente Luis Abinader, pero la experiencia ha demostrado que esa no ha sido la solución en nuestro país a temas tan delicados como el tema de la reforma policial, tema de la seguridad ciudadana y otros temas. Hay que trabajar en función de lo que la experiencia ha dicho, responsabilizar a una institución o a una persona de esos objetivos. La intención es buena, todos los dominicanos debemos participar, porque el tema de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, es un tema del país, independientemente de bandería política. Pero no creo que hacer comisión resuelva ese problema. El país necesita de un plan de acción para enfrentar este tema a corto, mediano y largo plazo, pero por las instituciones que son responsables de aplicar la medida y contratar a quien haya que contratar como asesores, como ayudantes, como acompañantes, pero un plan que responda a los intereses del país y en beneficio de la población dominicana.